Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de estar en su casa de oración para estudiar su palabra. Comenzamos entonces con una oración. Padre, te damos gracias, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Eres bueno sobre todas las cosas. Señor, en este día venimos a tratar este tema del llamamiento eficaz. Pedimos que seas tú, Señor, quien nos dirija, quien nos lleve. Que abras el entendimiento, nuestros corazones estén dispuestos a recibir tu palabra. Te podamos conocer como el único Dios verdadero, para gloria y honra de tu nombre. Amén. Amén. Así que estamos en la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 10 del llamamiento eficaz. Esta es la tercera clase que estamos dando acerca de este llamado, o sea, de esta sección, de este capítulo. Hemos dado una pequeña introducción donde establecemos pues que nuevamente la discordia que existe entre el calvinismo y el arminianismo en el tema del llamamiento eficaz, donde nuevamente pues vemos que según el calvinismo Dios llama a todos aquellos que desde antes de la creación del mundo Él escribió su nombre en el libro de la vida. Eso es lo que el calvinismo establece. El arminianismo pues establece sí que Dios es soberano. Sin embargo, pues el hombre tiene el derecho de escoger. Escoger si quiere ser salvo, escoger si quiere ser condenado. Que de la única manera que eso puede trabajar es si el hombre cuando nace, pues nace en una burbuja de neutralidad, viendo el bien y el mal y decidiendo pues, cuál de los dos caminos quiere tomar. Así que nuevamente estamos viendo que, vemos dentro de la iglesia esa dicotomía entre la elección de Dios como Dios soberano o la elección de Dios donde el hombre entonces escoge, tiene el derecho de escoger. Eso fue lo que vivimos en la introducción. La última vez que nos reunimos pues tuvimos la oportunidad de hablar de la sección 1 y en la sección 1 pues la voy a leer para que nuevamente nos vayamos sincronizando. Dice que a todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, eso ocurre antes de la fundación del mundo, donde Dios escribe en el libro de la vida los nombres de todos aquellos que iban a ser salvos. Así que a todos aquellos, personas, hombres, mujeres, a quienes Dios ha predestinado para vida, y a ellos solamente le agrada en su tiempo señalado y ha aceptado llamarlos eficazmente. Así que Dios desde antes de la fundación del mundo escogió un grupo de personas, le puso el nombre en el libro de la vida y en un momento de la vida del hombre Dios lo llama eficazmente. Puede ser en la niñez, como en el caso del profeta Samuel, puede ser ya de adulto, como en el caso de Nabucodonosor, como en el caso del hijo pródigo. Así que, en el momento en que Dios decide hacer el llamamiento eficaz, lo hace porque nuevamente es el momento más indicado para su vida, para los propósitos de Dios. Y Dios, pues dice, llamar eficazmente por su palabra y espíritu. Dios nos llama eficazmente por lo que dice la Biblia. O sea, somos prácticamente llamados en nuestra creencia en contra de la Escritura. O sea, la Escritura debe ser nuestra base de ese inicio, de ese fundamento. O sea, lo que estamos viendo hoy día en las religiones, pues que el hombre tiene más poder que lo que dice la palabra. Te le pregunta dónde la Biblia lo dice. No, la Biblia no lo dice la tradición. Si lo dice el magistrado y lo dice la tradición, está sobre lo que dice la Escritura. Que cuando nosotros debemos estar más fundamentados en lo que dice la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. O sea, ese debe ser nuestro punto de referencia. Así que Dios nos llama eficazmente por su palabra y por su espíritu, independientemente o fuera del estado de pecado y muerte que estamos por naturaleza. O sea, estamos muertos en nuestro pecado, estamos en un mar de condenación y Dios todavía tiene la misericordia para llamarnos a gracia y salvación por Jesucristo.
iluminando espiritual y salvadoramente su entendimiento. O sea que Dios pone en nuestros corazones ese deseo de la salvación, a fin de que comprendan las cosas de Dios. O sea que hubo un tiempo en nuestras vidas donde nuestras mentes estaban completamente nubladas, podíamos leer la Biblia pero no la podíamos entender. Entonces Dios abre nuestro entendimiento para que podamos entender las Escrituras, y eso fue lo que hizo con los apóstoles antes de la ascensión. Les abrió el entendimiento para que pudieran entender todo lo que decía la Escritura, al punto de que si ustedes leen en el capítulo 2 y el capítulo 3 de Hechos, cuando Pedro hace su primera predicación magistral, cómo él corre a través del Antiguo Testamento con una cantidad de detalles. O quizás si leen a Esteban cuando fue llevado ahí por el capítulo 6-7 del libro de Hechos, cuando es llevado frente a los judíos, le estaban acusando de que él hablaba en contra de Moisés. O sea, él da un recuento del Antiguo Testamento. Y nuevamente, de la única manera que él pudo haber hecho eso fue nuevamente porque el Señor abrió su entendimiento para la Escritura. También pues nos quita el corazón de piedra, nos da un corazón de carne. Eso lo hemos visto en el nuevo pacto, lo que el Señor nos va a dar a través del nuevo pacto, un corazón de carne. El Señor renueva las voluntades, y todo esto lo hace por su poder todopoderoso. Y estoy mirando aquí donde comienza diciendo, o sea, 4 líneas antes del final, induciéndole hacia aquello que es bueno y trayéndoles eficazmente al conocimiento de la verdad de Jesucristo. ¿Okay? De tal manera que ellos vienen, o sea, el hombre viene a este conocimiento con absoluta libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la voluntad de hacerlo. Así que eso es lo que hemos visto hasta este punto en esta sección 1, en esta introducción. Hoy comenzamos entonces con la sección 2 de la Confesión de Fe, capítulo 10, y dice: este llamamiento eficaz es solamente de la libre y especial gracia de Dios. Para los que están buscando en el material, les pido disculpas ubicarlos en la página 10, 11, ¿no? la página 11. Sí, 10, 11. Estamos entonces en la página 10-11. Página 10-11, sí. No, Página 10-11. 10, 11, página 10. O 24, 11. Gracias. ¿Ale? Gracias. 10-11. ¿Sí? Sí, la Así que en la página 10-11 comenzamos entonces con la sección 2, donde establece pues lo siguiente: este llamamiento eficaz es solamente de la libre y especial gracia de Dios y de ninguna otra cosa prevista en el hombre, en el cual es en esto enteramente pasivo, hasta que siendo vivificado y renovado por el Espíritu Santo, es capacitado por medio de esto para responder a este llamamiento y para recibir la gracia ofrecida y transmitida en él. Ale, ¿necesitas bolígrafo? Sí. Gracias. Sí. Okay, vamos a ver entonces qué nos dice esta sección, comenzando con: este llamamiento eficaz es solamente de la libre y especial gracia de Dios y de ninguna cosa provista por el hombre. O sea que en otras palabras, aquí lo que vemos es
la inclinación calvinista de que Dios es soberano sobre toda la creación y nuevamente contradice la versión arminista de que el hombre tiene entonces ese libre albedrío para decidir. Así que este llamamiento eficaz es solamente de la libre y especial gracia de Dios y el hombre no contribuye en nada a este llamamiento, o sea que todo es obra de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículos 8 y 9 dice: por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Sí? Así que nuevamente el Evangelio según el poder de Dios, versículo 9, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. O sea que nuevamente este versículo comprueba lo que les he mencionado. Antes de la fundación del mundo, Padre, Hijo y Espíritu Santo establecieron todo ese plan de redención, todo ese plan de salvación, donde entonces iban a escribir los nombres en el libro de la vida de aquellos que iban a ser salvos. Y nuevamente ese llamamiento que el Señor hace para la salvación es obra completa de Dios, donde el hombre no contribuye, no tiene una gota de contribución en ese aspecto. Ahora nuevamente, el Señor nos llama ¿de qué manera? Por medio de su palabra, por medio de la predicación. Somos convencidos en nuestros corazones por medio de lo que aceptamos de parte del Señor, de parte de lo que dice la Escritura, no de lo que dice el hombre. Entonces somos convencidos en contra de la Escritura, de la palabra de Dios. Y de ahí entonces que viene el llamamiento eficaz. Y nuevamente destaco el hecho de que no según nuestras obras, sino según su propósito. ¿Okay? Y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, ¿desde cuándo? Desde la eternidad, desde antes del Génesis. Ya el Señor había tenido gracia para con nosotros, antes del Génesis. Tito capítulo 3, versículos 4 y 5, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad. ¿Se acuerdan en Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que envía a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él tenga salvación y vida eterna. Entonces, así que nuevamente, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. ¿Okay? Así que este versículo confirma lo que mencionamos, lo que vimos en 2 de Timoteo, que nuevamente Dios manifiesta esa bondad, nuestro Salvador, su amor hacia la humanidad, no por obras de justicia. Él nos salva no por obras de nuestra propia justicia, sino conforme a su misericordia. Y nuevamente, del lavamiento de la regeneración, el lavamiento de la regeneración, ¿dónde lo vemos? Lo vemos en Juan capítulo 3, la conversación entre Jesús y Nicodemo. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo que tienes que nacer del agua y del Espíritu. Dice, ¿cómo yo puedo nacer? ¿Cómo yo me puedo meter en el vientre de mi madre y volver a nacer? Dice, que tú no entendiste, Nicodemo, eso no es obra tuya. Esa regeneración es obra mía que yo te voy a dar por gracia. Eso fue lo que el Señor Jesucristo le quiso decir. Y nuevamente este versículo confirma esa conversación entre Jesús y Nicodemo. Recuerden que la Biblia se explica con la Biblia.
Así que nuevamente no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la relación y la renovación por el Espíritu Santo. O sea que todo ese proceso de regeneración sigue siendo completa obra de Dios. Lo del hombre pues no contribuye una gota de mérito en esa regeneración, en esa salvación. Romanos capítulo 9, versículo 11. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido, ¿de quién está hablando? De Jacob y Esaú. O sea, Esaú y Jacob. Esaú era el mayor, Jacob era el menor. Así que ellos no habían nacido todavía. Ellos no habían hecho nada como hombres, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. O sea que no importa qué tan bonitos nos veamos, qué tan olorosos estemos, qué tan santos quisiéramos ser, es la elección de Dios. Es la elección de Dios, no por las obras, sino por aquel que llama. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. O sea, vuelvo y destaco, tomen el caso del joven, del hijo pródigo. O sea, que su salvación no viene por causa de todo lo malo que ha hecho, sino de la misericordia que Dios tiene para hacerle el llamamiento. El caso de Nabucodonosor, nuevamente. O sea, Nabucodonosor sigue siendo salvo por la gracia de Dios, no por la Babilonia que él construyó. Y es porque Dios es rico en misericordia y porque nos amó con ese amor, aun cuando estábamos en nuestros delitos. Aun cuando planificábamos hacer lo malo. Aun cuando planificábamos hacer el pecado, todavía Dios tuvo misericordia para amarnos y para darnos vida juntamente con Jesucristo. Aun cuando no dábamos evidencia de creer en Dios. ¿Me explico en eso? Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Esto no de vosotros, sino que esto es don de Dios. O sea, don significa regalo de Dios. ¿Qué nos regala Dios? La salvación y la fe para creer. Hay una predicación que está corriendo ahora mucho a través lo estoy viendo a través mucho de YouTube, donde establecen que la fe no es un regalo de Dios, que la fe no es dada por Dios, sino que el hombre desarrolla su propia fe. ¿Cómo desarrolla su propia fe? Porque la Biblia dice que fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero que nuevamente, o sea, si vamos a los dones espirituales, dentro de los dones espirituales, uno de los dones espirituales es la fe. Los discípulos decían, Señor, aumentanos la fe. Bueno, imagínate tú de lo que tú oigas, entonces tú puedes oír cualquier loco hablando y si tú crees eso. Sí, claro. O sea, una de ellas era que nuevamente en los evangelios aparece ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ahora dicen no, porque ese bautismo no es genuino, porque a través de Hechos los apóstoles todos bautizaron en el nombre de Jesucristo, por lo cual, si tú fuiste bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso no es genuino.
Tienes que volverte a bautizar porque te tienes que bautizar en el nombre de Jesucristo. Entonces la pregunta que yo le hago, bueno, ¿cómo tú separas al Padre del Hijo? Si somos la misma persona. O sea que el hombre en su astucia siempre está maquinando las cosas equivocadas. Así que nuevamente, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Esto no es de vosotros. Dios es quien te da la salvación. Dios es quien te da la habilidad para creer como un regalo. Y esto no por obras, el versículo 9, para que nadie diga yo lo hice por mi propio mérito, para que nadie se gloríe. ¿Okay? Así que nuevamente eso es lo que estamos viendo en ese llamamiento eficaz, que solamente es libre y especial gracia de Dios. Y nada que el hombre haga es previsto para que el hombre lo pueda hacer. El cual es en esto enteramente pasivo, hasta que siendo vivificado y renovado por el Espíritu Santo. ¿Okay? Así que nuevamente esta oración viene de la anterior. O sea, donde dice este llamamiento eficaz es solamente de la libre y especial gracia de Dios y de ninguna cosa prevista por el hombre, de ninguna cosa prevista por el hombre, el cual el hombre enteramente es pasivo. ¿Ven cómo dice la oración? El hombre es completamente, no es activo, en la salvación no es activo, es pasivo. ¿Ok? En el cual en esto el hombre es enteramente pasivo hasta que es vivificado y renovado por el Espíritu Santo. O sea que el hombre no contribuye en nada hasta que el Espíritu Santo lo renueva. ¿Y cuál es la contribución del hombre cuando el Espíritu Santo lo renueva? Reconocer que es un pecador y el arrepentimiento. Ahora, Dios te da tanto el querer como el hacer. Así que te da el querer para que reconozcas tu pecado. Te da el hacer para que te arrepientas de tu pecado. Pero eso sigue siendo obra de Dios. Así que nuevamente, el hombre es enteramente pasivo hasta que es vivificado y renovado por el Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. Algunos dicen son locura. Y no las puede entender porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. O sea, para el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Porque para él estas cosas son necedades y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. O sea, cuando vienen de otras religiones a tratar de explicarme la Biblia con el mundo secular. Porque si tú vas a la oficina de gobierno y no tienes todos los papeles en la mano, no te aceptan. Pero es que la Biblia se explica con la Biblia, tú no sabes. O sea, yo escuché una vez una predicación de uno que trataba de utilizar las películas de Disney para explicar la Biblia. Ay, Dios. Wow. Utilizaba las películas de Disney para explicar la Biblia. Y digo, eso no trabaja de esa manera. ¿Por qué razón? Porque para el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para el hombre natural esas cosas son ¿qué? Locura. Y no las puede entender porque las cosas de Dios se disciernen espiritualmente. Romanos capítulo 8, versículo 7. A que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. La mente carnal. Recuérdense que en Gálatas 5 habla de tenemos una lucha interna entre las cosas del espíritu y las cosas de la carne.
y manifiestas son las cosas de la carne, o sea que son más fácil leerlo que para apreciarlo. Estoy buscando Gálatas, capítulo 5. No estoy seguro, no creo que lo incluya aquí en la lista de... Pero en Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Empezando en el 16, digo pues andar en el Espíritu. Estoy mirando Gálatas 5, 16. Lo estoy mirando en la Biblia porque no lo tengo aquí escrito. Pero dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es en contra de la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieras. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Okay? Así que nuevamente, pues, los que practican son los que planifican el pecado. Los que no tienen consecuencia abierta de lo que puedan recibir en la vida eterna. O sea, ¿bien? Entonces, el versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Para los que dicen que no, la fe no viene de parte de Dios. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Sí? Así que nuevamente, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Y eso lo podemos comprobar nuevamente con Gálatas 5, 16 en adelante. Porque la mente puesta en la carne no se sujeta a la ley de Dios. Pues ni siquiera puede hacerlo. O sea, ese es el problema que tienen, por ejemplo, las iglesias satánicas, donde ellos establecen que el problema con la iglesia cristiana es que le pone las prohibiciones al hombre para que el hombre pueda disfrutar la vida a su plenitud. O sea, religiones distorsionadas, ¿no? O sea, que en otras palabras, todo lo que nosotros consideramos como pecado, para ellos no es pecado. Y el tema es, o sea, para que tienen, o sea, una visión un poco ateísta en términos de que, o sea, ¿qué pasa con el hombre antes de nacer? O sea, ¿cuántos se acuerdan el día en que ustedes nacieron? Que de la misma manera que tú no tienes conocimiento del día de tu nacimiento, tampoco tendrás conocimiento del día de tu muerte. O sea que deja de existir de la misma manera. Así que en otras palabras, como no hay vida después de la vida, o sea, con otras palabras, o sea que el rico y Lázaro, eso fue un invento de Jesucristo, un cuento que Jesucristo se echó. Acerca de la vida luego de la muerte. ¿Qué ocurre con el rico? Termina en el Hades. ¿Qué ocurre con Lázaro? Termina en el seno de Abraham. No, eso es un cuento que Jesucristo se echó. El día que tú mueres, dejas de existir 100%. Como si fuera un perro, como si fuera una cotorra, como si fuera un... Sí, por eso es que tienes que vivir plenamente. Pero nuevamente, esta es la religión que le están enseñando a nuestros hijos en las escuelas. Es la religión que les están enseñando en la universidad.
¿Sí? Esa es la nueva sociedad que estamos teniendo. Así que nuevamente la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos. Recuerden que la palabra muerte significa separados de Dios. Cuando estábamos separados de Dios en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia somos salvados. Así que en esta sección 10, ese llamamiento eficaz es solamente gracia de Dios. El hombre es enteramente pasivo a ese llamamiento, o sea, no contribuye nada a ese llamamiento hasta que es vivificado y renovado por el Espíritu Santo. Y luego entonces el hombre es capacitado por medio de esto para responder a este llamamiento y para recibir la gracia ofrecida y transmitida en él. O sea que nuevamente Dios entonces te capacita por medio de su llamamiento, a través de su Espíritu Santo, para responder, para recibir la gracia ofrecida, y esa gracia que es transmitida solamente a través de él. ¿Okay? En Juan capítulo 6, versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ninguna manera yo lo echaré fuera. ¿Okay? Así que todo lo que el Padre me da. ¿Okay? O sea que en otras palabras, ¿quién es el que salva? ¿Quién es el que salva? El Padre. O sea, si vamos a Efesios capítulo 2, la salvación es por gracia a través de la fe, y esto es don de quién? De Dios. ¿Quién salva? Dios el Padre es el que salva. Por medio de Jesucristo. Entonces, todos los hombres que Dios salva, ¿a dónde van? A Jesucristo. Entonces, por esa razón, en Juan 6:37, Jesucristo dice: todos los que el Padre ha salvado, todos los que el Padre me da, esos vendrán a Jesucristo. Y el que viene a Jesucristo, de ninguna manera lo echaré fuera. ¿Hay certeza en la salvación? ¿Ahí lo tiene? Ese versículo, eso es lo que ese versículo está diciendo. Hay certeza en la salvación. Ezequiel 36:27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Eso es parte de eso que el Señor nos va a dar en el nuevo pacto. O sea que cuando Él tomó la copa y dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto. Estoy haciendo un nuevo pacto con ustedes, y le da la copa para que ellos tomen de la copa. O sea, nuevamente, ¿qué es lo que el Señor nos está dando a través de ese nuevo pacto? Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. O sea, ¿puede el hombre perder la salvación? No creo. ¿Por qué razón? Porque un hombre que el Señor le pone su espíritu y lo hace andar en sus estatutos para que cumpla cuidadosamente sus ordenanzas, no está inclinado a rechazar al Espíritu de Dios. ¿Me explico en eso? ¿Sí? Juan capítulo 5, versículos 24 y 25. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad os digo que viene la hora, y ahora es,
cuando los muertos, ¿quiénes son los muertos? Los separados, los que no ven. Los que están apartados de Dios, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. ¿Ok? Así que no todo el que dice Señor, Señor, verá entonces el reino de los cielos. Así que nuevamente no es por obra de nosotros, es completa obra de Dios. La sección 3 del capítulo 10 continúa: los niños elegidos que mueren en la infancia. Esa es una pregunta: ¿qué pasa con los niños que son abortados, por ejemplo? O que nacen pero no llegan al punto de tener, o sea, el entendimiento suficientemente maduro para poder reconocer a Cristo. Los niños elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu, quien obra cuando, donde y como quiere. O sea, que en otras palabras, nosotros no podemos poner etiquetas por el hecho de que solamente Dios sabe quién es el que se salva y solamente Dios sabe quién es el que se condena. O sea, nosotros poder decir tú eres salvo y tú eres condenado es ponernos a la altura de Dios. Porque no sabemos qué misericordia Dios quiere extender a una persona. Así que nuevamente, los niños elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu, quien obra cuando, donde y como quiere. En la misma condición están todas las personas elegidas que sean incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. Así que infantes sin conocimientos, personas elegidas que son incapaces de ser llamadas, incapaces por su propio mérito. Entonces ahora estamos hablando de tribus en el medio de las Amazonas. ¿Okay? Veamos entonces cómo desglosamos la sección 3, comenzando con los niños elegidos que mueren en la infancia, son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu. El único que salva es Dios. No importa si eres infante, no importa si eres adulto, no importa si eres anciano, el único que salva es Dios por medio de Cristo. Lucas capítulo 18 versículos 15 al 17. Y le traían aún a los niños muy pequeños para que los tocara, pero al ver esto los discípulos los reprendían. Versículo 16, mas Jesús, llamándolos a su lado, dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Hechos capítulo 2, versículos 38 al 39, y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Okay. Así que nuevamente la promesa es para todos, para nosotros, para vuestros hijos, para todos los que están alejados. Juan capítulo 3 versículos del 3 al 5, respondiendo Jesús les dijo: en verdad digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Recuérdense que esta es la conversación entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5.
Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo? A menos que yo te dé a ti el nuevo nacimiento, tú no puedes entrar en el reino de Dios. O sea, no es por tu obra de cómo te metes en el vientre de tu madre para nacer de nuevo. Eso es una obra humana. Lo que le está diciendo es, el nuevo nacimiento es completamente dado por Dios. ¿Okay? Luego les hago la pregunta. Cuando ustedes fueron concebidos, ¿qué aportaron ustedes en su nacimiento? Ni siquiera su nombre. Sí. El lugar donde iban a nacer, quiénes iban a ser sus padres. O sea, ustedes no contribuyeron en nada a eso. Y de igual manera, entonces, el nuevo nacimiento, por esa razón, el hombre no contribuye en nada, porque todo es obra de Dios. O sea, de la misma manera que ustedes son el producto y la decisión de sus padres, el nuevo nacimiento es completamente decisión de Dios. ¿Ok? Así que nuevamente, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que cuando estamos hablando de los infantes, ¿quién les da el nuevo nacimiento? Dios. ¿Por obra de que ellos hubieran hecho algo? ¿Contribuyeron en algo a ese nuevo nacimiento? Nada. De igual manera que nosotros no contribuimos en nada, los infantes tampoco contribuyen en nada. Es misericordia de Dios, es gracia de Dios. ¿Ok? Primera de Juan 5, versículos 11 y 12. Y el testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Ok? Nuevamente el versículo 11. Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y dónde está esa vida? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene vida. El que no tiene al Hijo no tiene vida. ¿Okay? La segunda parte de esa sección 3, la segunda parte, así que nuevamente, los niños elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio de ese Espíritu. Y este Espíritu obra cuando quiere, donde quiere y como quiere. O sea que en otras palabras nosotros no podemos decir este es salvo y este es condenado. Porque nuevamente eso solamente está en la potestad del Padre. Porque Él obra cuando quiere, Él obra donde quiere y Él obra como quiere. O sea, decir por ejemplo el ladrón en la cruz, que a través de toda su vida tuvo la oportunidad para aceptar las buenas noticias del Evangelio. ¿Y cuándo las viene a aceptar? En la cruz. Entonces, Dios obra la salvación cuando quiere, donde quiere y como quiere. Y por esa razón nosotros no podemos estar poniendo etiquetas de quién se salva y de quién se condena. No sea que uno de esos que nosotros etiquetamos como condenados, Dios tenga la misericordia de en el último momento darle la salvación y el perdón de sus pecados. ¿Me explico? Primera de Juan, versículo 5. Juan 3.8. ¿Cómo yo llegué a Juan 3.8? Acá. Juan 3.8. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O
O sea, esta es la respuesta que Jesucristo le está dando a Nicodemo. Sigue siendo capítulo 3, Juan 3. Cuando le dice, pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que tú me des a mí la salvación sin que yo amerite hacer algo? Y dice, porque el viento sopla de donde quiere, tú oyes el sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y de esa manera es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, tú lo vistes venir, tú lo vistes pasar, pero sabes que fuiste, recibiste la salvación, pero no sabes cómo ocurrió. Y de la única manera que ocurre es porque el Señor te la da. Por gracia, por su misericordia, no por obras de nuestra propia justicia. La tercera parte de esta sección 3 dice, en la misma condición están todas las personas, o sea que nuevamente los niños elegidos mueren, pero son regenerados y salvados. Los niños elegidos que mueren son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu. Y esto ocurre porque Dios obra cuando quiere, donde quiere y como quiere. Y en la misma condición están todos los hombres, o sea, adultos, ancianos, jóvenes, están todas las personas que son elegidos, que sean incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. ¿Okay? Así que están todos los hombres elegidos, pero que son incapaces de ser llamados externamente por el ministerio de la palabra. O sea, personas que nunca han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio, como un infante que está siendo abortado. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dados a los hombres en el cual podamos ser salvos. O sea que entonces eso este versículo completamente desmiente una oración que dice: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores en la vida y en la muerte. No hay otro nombre, solo es el nombre de Jesucristo. Como quiere, donde quiere y cuando quiere. Y le podemos agregar a quien Él quiere. ¿Ok? Ahí. A quien Él quiere. ¿Ok? ¿Preguntas, comentarios? Bueno, la semana próxima entonces continuaremos con la sección 4. ¿Cómo dice? Las chicas irónicas aquí que están solas que son. Sí. ¿Entienden? Son Azúcar y a todo lo que... Como está la diabetes. Sabrá Dios qué fue lo que comieron esta mañana. Chicas irónicas. Como están los postres. ¿Cómo están los postres? El Dos azúcar. cafés en vez de uno, ¿no? Yo creo que ya se hizo miel. Se está cortando mal. Oye, es una locura, todo el día se lo pasa así, Eres loca. y ahora la otra lo cogió, ahorita, no, cuando volvamos a la clase vamos a estar todas Eléctricas. Eléctrica. Así que entonces la semana que viene continuaremos con esa sección 4. Vamos a completar entonces la clase del día de hoy, dándole gracias al Señor por la oportunidad que hemos tenido de estudiar su palabra. Padre, en este día estamos tratando un tema bastante delicado, bastante contundente para las personas que creen que tienen el mérito en la salvación que solamente tú puedes dar. Te pido, Señor, que toques nuestros corazones con tu palabra, nos enseñes esas cosas que se nos hace difícil poderlas entender. Este llamamiento eficaz, Señor, que es tan controversial dentro de la iglesia,
Tú eres el Dios que creó los cielos y la tierra, a ti no te podemos reclamar nada. Te damos gracias, Señor, por esa salvación, te damos gracias, Señor, por ese sacrificio de Jesucristo en la cruz. Te damos gracias por tu misericordia, por lo que tú gratuitamente nos das todos los días. Hoy día, Señor, reconocemos que hay muchas personas en diferentes iglesias, diferentes doctrinas, diferentes religiones, muy alejadas y apartadas de tu conocimiento. Te pido, Señor, que tengas misericordia de cada uno de ellos, especialmente esos que son piadosos, buscando de ti. Que tú tengas misericordia y les alumbres con tu palabra su caminar, puedan llegarte a reconocer como el único Dios verdadero, para gloria y honra de tu nombre. Amén. Quédate con nosotros en el servicio, Señor. Esperamos que los cantos, que la predicación sean de tu agrado. Enséñanos las cosas grandes y ocultas que tú has preparado para nosotros. Todo sea para gloria y honra de tu nombre. Amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Y nos veremos entonces en el servicio. Dios salve a sus pueblos. Que Dios los bendiga. Amén. Sí, es muy interesante porque hay personas